tardes. Muchas gracias por la invitación a la Escuela de Filosofía de la Universidad Central de Venezuela, a la Sociedad Venezolana de Filosofía y al Instituto de Filosofía también de la Universidad Central de Venezuela. Con ocasión de que el año que viene, el año 2016, es un año importante para la filosofía, ya que se cumplen 2.400 años de la influencia del pensamiento de Aristóteles. Cuando recibí esta amable invitación de mi querido amigo y profesor de filosofía política y otras materias, cuando cursaba la maestría de filosofía, mi querido Miguel Albuja, pues pensé en elegir un tópico pues que partiera desde una mirada de Aristóteles. A raíz de todos los eventos, estando hoy aquí en la Universidad Central de Venezuela, pues a raíz de todos los eventos y los ataques que han venido sucediendo, en particular pienso en este cambio disruptivo en torno a la manera de ingresar a la universidad y de excluir los exámenes de admisión, que de alguna manera tocan directamente lo que es el mérito académico. Quise elegir, pues, decirles algunas palabras, como titulé esta breve exposición, Aristóteles y la educación para la democracia. Quiero hacer una primera precisión, que es que cuando me refiero a Aristóteles y la educación para la democracia, estoy pensando en la educación para la república democrática. Es importante esta precisión porque pues la pregunta fundamental que nos hace Aristóteles para distinguir a un régimen político bueno de uno malo es responder a la pregunta: ¿quiénes gobiernan, los hombres o las leyes? De manera que cuando digo una república, estoy pensando en el imperio de la ley en contra del simple gobierno de los hombres, que viene a ser la tiranía de esa democracia malsana que muy claramente describe Aristóteles y manifiesta sus peligros, junto con la separación de poderes, que aunque cuando pensamos en esto, pensamos modernamente en Montesquieu, ya Aristóteles de manera muy clara sentó esas bases tanto del imperio de la ley como de la separación de los poderes en ejecutivo, legislativo y judicial, así como la alternación en el mando y la obediencia, que de hecho es bien interesante la diferencia entre Aristóteles y Montesquieu en cuanto a lo que Montesquieu llama la alternabilidad, porque la alternabilidad, creo yo, que los modernos lo entendemos como que siempre debe alternarse el poder entre distintos grupos políticos. Para Aristóteles no, Aristóteles lo entendía de una manera distinta, que era la alternación en el mando y en la obediencia, que es algo totalmente distinto, y a mí me parece que esa forma de entenderlo es una forma interesante y que nos puede ser muy útil, porque él mencionaba de que no puede mandar quien no ha obedecido. Y si nos ubicamos en Venezuela, un ejemplo claro de alguien quien mandó y nunca obedeció como ciudadano fue Hugo Rafael Chávez. Bueno, murió hace un tiempo, que a veces uno ya está el nombre confunde. Entonces, quiero comenzar la reflexión con un pasaje muy importante que está en la Política de Aristóteles, en el pasaje 1310a, en donde él menciona que cada régimen, cada forma de gobierno tiene una especial necesidad de impartir una educación para que su pueblo, para que sus ciudadanos hagan aquello que preserve ese régimen. Yo creo que ese es un pasaje fundamental para la educación, y justamente pensando en cuál es la educación para una república democrática,
Y como les decía al principio, a raíz de todos estos cambios, que este gobierno sea totalitario, neototalitario, autoritario, socialismo del siglo XXI, o como se le quiera etiquetar, está afectando la educación del país. Porque cuando nos preguntamos cuál es el tipo de educación que requiere una democracia, o que requiere la democracia venezolana, nos estamos preguntando cuál es el tipo de demócrata que necesita Venezuela para garantizar la preservación de nuestra democracia. La manera en que yo entiendo este proyecto del gobierno actual en Venezuela es la pretensión de imponer una educación igualitaria. Yo lo entiendo de una manera muy distinta a que haya una verdadera igualdad para las personas para poder estudiar, porque la igualdad, y en Aristóteles, es fundamental, porque es la mitad de la justicia, pero la otra mitad es el mérito, y es lo que este nuevo sistema que se quiere implementar se está volando de manera tajante. Y tomar solamente una de las mitades de la justicia, sea únicamente la igualdad o únicamente el mérito, es algo que se convierte en una inmensa injusticia. Yo, en vez de definir qué es lo que entiendo por educación igualitaria, voy más bien a mostrar con un ejemplo qué es lo que podemos todos entender por ello. Durante el gobierno de George Bush hijo en Estados Unidos se intentó implementar un programa que se llamó No Child Left Behind, para que ningún niño se quede atrás. La filosofía o la argumentación que estaba detrás de esa idea era que era un acto de justicia, que absolutamente todo niño, y atendiendo a que no debe haber exclusión, tiene que pasar como sea las materias para que no se quede atrás en relación al grupo general, pero también en grupo a los mejores, a los que más se esfuerzan, a los que tienen los hábitos de estudio, a los que han alcanzado un nivel importante de excelencia, mérito, algo muy aristotélico. Eso duró muy poco y fue un desastre. Desde una mirada aristotélica, y aquí estamos entrando en la justicia de Aristóteles, ¿qué es lo que ocurre con esa idea? Que se invierte lo que es la justicia distributiva. La justicia distributiva se ocupa de premiar o castigar según el mérito, porque el mérito no siempre es algo bueno. En materia penal, el mérito es haber cometido un delito. Cuando se habla de un antejuicio de mérito, de un alto funcionario público, por ejemplo, el presidente de la República, por ejemplo, por demencia, en ese caso, pues se trata de un mérito que no es algo de excelencia, sino de su contrario. Entonces, en ese ejemplo que les daba, que se utilizó, que se implementó por un tiempo en Estados Unidos, se estaba premiando al estudiante mediocre, o al estudiante flojo, o al estudiante licencioso, al estudiante que quizás pues, sus padres no se ocupaban de ver si hacía o no las tareas, o si estudiaba o no. Lo cierto es que se premiaba a las personas, a los estudiantes que no poseían los hábitos o poseían los menores hábitos en el sentido de Aristóteles en torno al estudio. ¿Y quién eran los más grandes castigados? Eran los mejores estudiantes, porque según este programa no se podía avanzar a la próxima materia, al próximo tópico, al próximo capítulo, si el peor estudiante no se había nivelado o alcanzado
en los contenidos y exigencias de las materias. Yo menciono este ejemplo porque cuando salió esta declaración de que no se iban a tomar más en cuenta los exámenes de admisión porque era una injusticia y porque era algo que propiciaba la exclusión, yo mientras veía esa declaración en la televisión, en cadena nacional, en vivo y en directo, lo primero que recordaba era ese caso de los Estados Unidos, y creo que se parecen mucho los dos casos. Como yo les mencionaba, pues para Aristóteles la justicia tiene dos grandes partes. Una es la igualdad y la otra es el mérito. Uno de los problemas a los que lleva esta ideología, porque al final esta forma de impartir esto que llaman educación termina siendo una ideología, es algo que no permite la formación adecuada del ciudadano demócrata que necesita Venezuela para garantizar la preservación de nuestro régimen democrático. Pensando en la ética nicómaco de Aristóteles, también en la ética de Eudemo, pues esta ideología y esta forma de, en mi parecer, mal concebir la educación nos imposibilita que la persona alcance los dos elementos que para Aristóteles son fundamentales en el ciudadano, que es llegar a ser un frónimos y un spoudalius, es decir, llegar a ser una persona prudente y llegar a ser una persona madura. Cuando en Venezuela escuchamos la voz madura, pensamos en un gran desprestigio, pero Aristóteles vivió hace 2400 años y pues pensó en esta idea muchísimo antes de estos años recientes que vive Venezuela. Entonces, cuando digo la persona madura, me refiero a la madurez y no a otra cosa, a un calificativo. Ahora quiero pasar a un segundo punto, dejando esto un poco de lado para luego retomar y concluir. Y tiene que ver con algo que arrastra a Venezuela desde hace décadas y que ya de alguna manera lo han tocado algunos de mis compañeros ponentes anteriores, que es el tema del Estado paternal, del paternalismo de Estado. Y paso inmediatamente. En varios pasajes de la política, Aristóteles distingue claramente entre tres tipos de autoridad: la autoridad política, la autoridad despótica y la autoridad real o del monarca. La autoridad política se caracteriza porque siempre hay relaciones de tensión permanente, porque siempre hay resistencia entre los distintos elementos. Yo, para ilustrar esto, utilizo un caso no de la política, sino más bien me voy a la ética y pienso en la constitución anímica, psíquica del individuo, en donde está la voluntad, la razón y la pasión. Entre la razón y la pasión siempre hay una relación política, porque uno quiere dominar al otro, pero siempre el otro elemento se le resiste y viven en una constante tensión. Así es como yo al menos ilustro lo que entiendo por la autoridad política de Aristóteles a través de un ejemplo de la ética. La segunda viene a ser la autoridad despótica, que es aquella en donde, por ejemplo, entre dos elementos, el uno domina totalmente al otro y este otro no ejerce resistencia alguna. Y yéndome de nuevo a un ejemplo de la ética, yo lo entiendo y de hecho
esto yo lo aprendí del filósofo Yves Simon, que trabajó con Jacques Maritain en la Universidad de Notre Dame. Él tiene una obra muy buena que se llama Teoría del Gobierno Democrático. Y nos dice Yves Simon que la manera como él ilustra la autoridad despótica es la que está en relación de la voluntad con el cuerpo. Entonces, Simón lo que dice es, claro, el cuerpo responde como un esclavo de la voluntad, no ejerce resistencia alguna. Si la voluntad se encapricha y obliga al cuerpo a trotar hasta que le dé un infarto y morir, el cuerpo cumple, no se resiste a pesar del cansancio. Y la tercera, y por supuesto, hay un elemento muy importante, es que en la autoridad despótica se ejerce para beneficio de quien domina. Y con ello pasamos a la tercera autoridad, que es la que realmente me interesa destacar, que es la autoridad real o la autoridad del monarca. Tiene alguna leve semejanza con la autoridad despótica en el sentido de que se ejerce de un superior hacia un inferior. La diferencia es que la autoridad real o la del monarca, cuando se ejerce por el bien de los súbditos. Y por eso la ejerce como un padre, de hecho, como un buen padre. De ahí, de hecho, se toma esa idea del Estado paternalista, que se parece al Estado, a la idea de la autoridad monárquica. Y con esto estoy casi concluyendo. Yo quiero decirles rápidamente una analogía con la que yo explico esto, que es, imaginémonos que hay un grupo de muchachitos, todos con bicicletas en el Parque del Este, y todos tienen poca edad, están aprendiendo a andar en bicicleta. La mayoría de ellos tienen las dos rueditas atrás de apoyo porque no tienen todavía el equilibrio, pero además muchos de ellos tienen a sus padres tomándolos de los hombros para llevarlos para que no se caigan. Ahora imaginemos que han pasado 40 años y esos mismos que fueron niños, que ahora son personas maduras, pues unos van como unos bólidos en grupos en la Cota 1000, otros hacen bicicleta montañera, pero imagínense que queda uno, un hombre de 46 años, que todavía anda con su padre viejito, con las dos rueditas atrás de apoyo, y el papá llevándolo todavía. Así entiendo yo lo que es el Estado paternal, queriendo decir con esto que el hecho de tener en Venezuela a un Estado paternal, yo considero que es un elemento que impide la educación del demócrata que necesita Venezuela para preservar la democracia, porque al final una persona que no es autosuficiente en el sentido aristotélico, que no se puede valer a sí mismo, termina siendo un ciudadano minusválido. Entonces, con ello, pues yo quisiera decirles que yo perfectamente puedo haber titulado estas palabras como Aristóteles y la educación para la justicia. Y bueno, muchas gracias por escucharme.